La sombra de la arrogancia suele cegar a quienes creen que el éxito se mide únicamente por el grosor de una billetera o el prestigio de un apellido en San Pedro Garza García. Aquel hombre, rodeado de mármoles importados y una fortuna que muchos solo podrían soñar, pensó que el dinero podía comprarlo todo, incluso el silencio y la obediencia absoluta de quienes servían en su mansión. Alejandro Valenzuela, un empresario cuya mirada se había endurecido tras la pérdida de su esposa, observaba con un desprecio mal disimulado a la mujer que, según su juicio apresurado, sólo habitaba el mundo para limpiar los rastros de su opulenta existencia. La escena que se desarrollaba en la sala de juegos era para él una afrenta directa a su autoridad y al orden estricto que intentaba mantener en su hogar. Jimena, con su uniforme sencillo y sus manos curtidas por años de trabajo honesto, estaba sentada en el suelo, ignorando por completo el plumero y los productos de limpieza que yacían a un costado. Para Alejandro, ver a la empleada tocando los juguetes de su hija no era un acto de bondad, sino una invasión imperdonable a la privacidad de su pequeña, quien vivía en un mundo de silencio donde nadie lograba entrar. Pero lo que este millonario no imaginaba era que detrás de ese humilde delantal y esa mirada cansada se escondía una verdad capaz de sacudir los cimientos de su orgullo y transformar su vida para siempre. Antes de continuar con esta emocionante historia que nos recuerda el valor de la humildad, díganos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos está escuchando hoy. Queremos conocer a nuestra comunidad antes de revelar cómo un simple encuentro en el suelo de una mansión cambió el destino de una familia marcada por el dolor. Las calles de San Pedro Garza García, en el majestuoso Monterrey, suelen ser el escenario de vidas que parecen perfectas desde afuera, ocultas tras muros altos y portones de acero que intentan resguardar la privacidad de los más afortunados. En una de esas mansiones, donde el lujo es tan frío como el mármol importado de sus pisos, el silencio era el único habitante constante desde que la tragedia golpeó la puerta de la familia Valenzuela. Alejandro, un hombre que alguna vez fue cálido y alegre, se había convertido en un espectro de amargura tras la partida de su esposa, refugiándose en sus negocios y en su inmensa fortuna para no tener que enfrentar el vacío que habitaba en su corazón. Sin embargo, en medio de tanta rigidez decorativa, el suave aroma a café de olla que Jimena preparaba cada mañana en la cocina traía un suspiro de humanidad y calidez a esas paredes grises que parecían no tener alma. Jimena Guadalupe Ramos caminaba por los amplios pasillos de la gran residencia con un paso pausado pero firme, llevando consigo la dignidad de quien no se avergüenza del trabajo honrado, por más humilde que éste sea. Sus manos, marcadas por el sol de Guanajuato y el esfuerzo de años de labor, sostenían el balde de limpieza con la misma delicadeza con la que un artesano cuida su obra más preciada. Vestía un delantal sencillo, siempre impecable, y sus zapatos, aunque viejos y gastados por el tiempo, reflejaban el orden y la pulcritud de su espíritu. Ella conocía bien el sabor amargo de la pérdida y la necesidad, pero a diferencia de su patrón, Jimena había decidido que la paciencia y la bondad serían sus mejores herramientas para navegar las tormentas de la vida y las injusticias de quienes juzgan por la apariencia. Aquella tarde, el intenso sol de Nuevo León golpeaba con fuerza los ventanales de la sala de juegos, un espacio repleto de juguetes carísimos que la pequeña Sofía rara vez se atrevía a tocar, permaneciendo siempre en su propio mundo de silencios profundos. Alejandro entró a la habitación con el ceño fruncido, ajustándose con nerviosismo el nudo de su corbata de seda, buscando tal vez una distracción para su soledad en la figura de su hija. Al ver a Jimena sentada directamente en la alfombra, rodeada de bloques de colores y figuras de madera,
su sangre hirvió con una indignación nacida del prejuicio más arraigado. Para él, aquella mujer no era más que una empleada encargada de eliminar el polvo, alguien que no tenía el derecho ni la capacidad de interactuar con el tesoro más frágil y preciado que le quedaba. Entonces Alejandro, con una voz cargada de un sarcasmo hiriente que parecía cortar el aire, le dijo que se levantara de inmediato y que dejara de perder el tiempo con cosas que claramente no eran de su incumbencia ni estaban a su nivel. Él le preguntó con desprecio si acaso pensaba que le pagaba su sueldo para que se pusiera a jugar como si fuera una invitada más, recordándole con crueldad que su única función en esa casa era mantener los pisos brillantes. Jimena, manteniendo una compostura admirable y sin bajar la mirada ante la soberbia de su patrón, le respondió con una serenidad que lo dejó mudo por un instante. Ella le explicó con voz suave que hay necesidades del alma que ningún dinero puede comprar, y que su hija no necesitaba más objetos caros, sino un puente de ternura que la ayudara a salir de su encierro emocional. Alejandro no estaba dispuesto a tolerar lo que él consideraba una falta de respeto a su estatus y a la supuesta fragilidad de su hija. Con un gesto gélido le advirtió a Jimena que si no se retiraba de inmediato y volvía a sus labores de limpieza, ese mismo día sería el último que pasaría bajo su techo. Para Jimena esas palabras pesaban más que el balde de agua que cargaba a diario, pues de ese sueldo dependía el sustento de su hogar y la esperanza de sacar adelante a los suyos en un momento de crisis económica. El miedo a perder su empleo se mezclaba con la angustia de saber que, si ella se marchaba en ese preciso instante, la pequeña Sofía volvería a quedar atrapada en el laberinto de soledad que los especialistas más caros de la ciudad no habían logrado descifrar. El ambiente en la lujosa mansión se volvió sofocante, cargado de una urgencia que no se podía medir con relojes, sino con los latidos apresurados de dos corazones en conflicto. Lo que realmente estaba en juego en ese rincón de San Pedro Garza, García, no era solo un puesto de trabajo o una alfombra limpia, sino el futuro emocional de una niña que apenas lograba sostener la mirada al mundo que la rodeaba. Alejandro se sentía desesperado, viendo cómo los meses pasaban y su hija seguía siendo un misterio para él, mientras que Jimena sabía que tenía en sus manos una llave invisible que solo la paciencia y el amor genuino podían girar. La tensión crecía segundo a segundo, porque una decisión equivocada del orgulloso millonario podría condenar a su propia hija a un aislamiento eterno, rompiendo el único vínculo real que aún lo unía al recuerdo de su difunta esposa. El reloj de pared, una pieza antigua de madera tallada que decoraba la estancia, parecía marcar el ritmo de una sentencia inminente mientras Alejandro esperaba una respuesta de sumisión absoluta por parte de su empleada. El millonario estaba convencido de que su autoridad era absoluta y que el dinero le otorgaba la razón en cada discusión, ignorando que la verdadera sabiduría no se encuentra en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de sentir el dolor ajeno. Jimena sentía un nudo en la garganta, pero no por cobardía, sino por la impotencia de ver cómo la soberbia de un hombre estaba a punto de destruir la única oportunidad de luz que la pequeña había mostrado en mucho tiempo. La urgencia del momento era total. Si Jimena cruzaba esa puerta, el puente que acababa de empezar a construir con la niña se derrumbaría para siempre, dejando a la familia Valenzuela en una oscuridad más profunda que cualquier noche de tormenta. Alejandro se adelantó con el rostro encendido por la rabia, dispuesto a tomar a Jimena por el brazo para obligarla a salir de la alfombra de seda que decoraba la habitación. Él no podía entender cómo una mujer que se ganaba la vida tallando pisos y lavando trastes podía atreverse a desafiar sus órdenes directas de esa manera, ignorando la jerarquía que él tanto se esmeraba en proteger.
El patrón le ordenó con una frialdad que helaba la sangre que tomara sus pertenencias y abandonara la propiedad de inmediato, asegurando que no permitiría que una persona sin preparación tocara los objetos personales de su hija. Para él, la presencia de Jimena en el suelo era un insulto a su autoridad y al orden estricto de su mansión. En ese instante de máxima tensión ocurrió algo que detuvo el tiempo en el corazón de aquella casa en San Pedro Garza García. La pequeña Sofía, que habitualmente se alejaba de cualquier contacto humano y pasaba las horas en un silencio absoluto, extendió su mano y sujetó con fuerza un extremo del delantal de Jimena. Alejandro se quedó petrificado al ver que su hija, quien ni siquiera permitía que él se acercara demasiado, buscaba activamente la cercanía de la empleada. El millonario sintió una mezcla de celos y asombro, pues ningún terapeuta de los que pagaba con su buena lana había logrado una reacción tan genuina y rápida en la pequeña. Jimena, sin perder la calma que sólo otorgan los años de experiencia y la fe, continuó moviendo unas pequeñas piedras de colores brillantes sobre el suelo, creando un patrón rítmico que parecía hipnotizar a la niña. Ella no estaba simplemente perdiendo el tiempo, estaba utilizando una técnica de estimulación sensorial profunda, entonando en voz muy baja una vieja canción de cuna que solía escucharse en los pueblos de los Altos de Jalisco. Cada movimiento de sus manos curtidas era preciso y delicado, demostrando una competencia que Alejandro jamás habría sospechado en una humilde trabajadora, pues su soberbia le impedía ver más allá del uniforme y las carencias económicas de su empleada. El millonario retrocedió un paso, debatiéndose entre su deseo de mantener el control y la asombrosa evidencia que tenía frente a sus ojos en ese momento. Él le preguntó con un hilo de voz qué era lo que le estaba haciendo a su hija, sospechando que se trataba de algún tipo de truco que no lograba comprender con su mentalidad de negocios. Jimena le respondió con una firmeza que no admitía réplicas, diciendo que los niños no necesitan explicaciones científicas ni títulos nobiliarios, sino un lenguaje que hable directamente a sus sentidos y a su corazón. Ella le aseguró que la pequeña Sofía solo estaba esperando que alguien supiera escuchar su silencio sin juzgarla. Mientras Alejandro observaba sin palabras, Jimena sacó discretamente de su bolsillo un pequeño objeto de madera tallada, un trompo tradicional mexicano, y comenzó a hacerlo girar con una destreza impresionante sobre la madera del piso. El zumbido constante y el movimiento circular del juguete parecían crear un espacio seguro, donde la pequeña finalmente se sentía comprendida y en total paz. La tensión en la habitación era palpable, pues cada segundo que pasaba era un descubrimiento que ponía en duda todas las certezas del patrón. Pero nadie podría haber imaginado que, por detrás de aquel mirar cansado de Jimena, había una verdad oculta que estaba a punto de salir a la luz y cambiarlo todo. Esta historia nos muestra que las apariencias suelen ser la máscara más engañosa y que el talento más brillante puede estar oculto bajo la ropa más sencilla y desgastada. Y usted, que nos escucha con atención en este momento, ¿qué habría hecho en el lugar de Alejandro al ver tal escena? ¿Habría tenido la humildad de detenerse a observar con el corazón abierto? ¿O habría despedido a Jimena por puro orgullo y arrogancia? Cuéntenos su opinión en los comentarios, pues queremos saber si usted cree que el dinero realmente da el derecho de menospreciar el conocimiento de los demás. Alejandro estaba a punto de soltar otra sentencia definitiva cuando un brillo inusual en una carpeta vieja que se había deslizado de la bolsa de Jimena al suelo detuvo su impulso de forma abrupta. La carpeta estaba desgastada en las esquinas, atada con una liga que apenas resistía el paso de los años, y contenía documentos que parecían fuera de lugar en las manos de una mujer dedicada únicamente a la limpieza pesada. Con una mezcla de curiosidad y desconfianza, el patrón se inclinó para recogerla, pensando que quizá encontraría alguna prueba de que la mujer no era quien decía ser.
sin imaginar que el secreto que guardaban esas hojas amarillentas lo dejaría sin aliento y con el alma totalmente al descubierto. Al abrir el primer folio, el corazón de Alejandro dio un vuelco violento que le hizo perder la estabilidad por un segundo, mientras sus ojos recorrían las letras impresas con rigor oficial. No eran recibos de empeño ni simples cartas de recomendación, sino un título oficial de la Secretaría de Educación Pública, con sellos dorados y una firma que certificaba a Jimena Guadalupe Ramos como licenciada en Pedagogía con especialización en Educación Especial. Debajo del diploma había varias fotografías donde se veía a una Ximena más joven, rodeada de docenas de chamacos que la abrazaban con una gratitud que traspasaba el papel, siendo homenajeada en una escuela comunitaria por su labor incansable con pequeños que enfrentaban retos similares a los de su propia hija. El millonario sintió que el aire le faltaba mientras pasaba las páginas de aquella carpeta que contenía el tesoro de una vida dedicada al servicio de los más vulnerables en el corazón de México. Jimena, la misma mujer a la que él había tratado con un desprecio soberbio, era en realidad una experta reconocida que había tenido que abandonar su carrera formal debido a las inclemencias de una crisis financiera que no perdona a nadie. Aquellas manos curtidas que él asociaba con el cloro y el jabón eran en realidad instrumentos de sanación y paciencia que habían guiado a cientos de pequeños hacia la luz del conocimiento, algo que ni toda la lana de Monterrey podría haberle comprado a él en una vida entera. Pero la prueba definitiva no estaba en los papeles, sino en el rostro de su propia hija, quien en ese preciso instante soltó una pequeña risita cristalina que inundó la habitación como un bálsamo milagroso y desconocido. Sofía, la pequeña que vivía en un encierro emocional inexpugnable, levantó la vista y buscó directamente los ojos de su padre, regalándole una sonrisa que Alejandro no había visto en meses, desde antes de que el luto se instalara en su casa. El choque de realidad fue tan brutal que el hombre sintió cómo sus defensas se desmoronaban, dándose cuenta de que la salvación de su familia no había llegado con un especialista extranjero, sino a través de la mujer que él intentaba humillar. Lo que viene a continuación te va a sorprender de una manera que no puedes imaginar, pues la justicia tiene formas muy curiosas de poner a cada quien en su lugar en el momento menos esperado. Así que, si esta historia te está conmoviendo y quieres saber cómo terminó este encuentro que cambió 2 vidas para siempre, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes. Quédate con nosotros hasta el final, porque la reacción definitiva de este padre arrepentido es una lección de humildad que todos necesitamos escuchar para recordar qué es lo que verdaderamente importa en esta vida pasajera. Alejandro sostenía los documentos con las manos temblorosas, mientras miraba a Jimena como si la estuviera descubriendo por primera vez entre las sombras de su propia soberbia. La arrogancia que apenas unos minutos antes le tensaba los hombros y le endurecía el gesto se disolvió por completo, siendo reemplazada por un peso abrumador de vergüenza que le quemaba las entrañas. Se dio cuenta de que, mientras él se ocupaba de contar sus millones y de juzgar a las personas por la sencillez de su calzado, esta mujer estaba realizando un milagro que ninguna cantidad de lana en Monterrey había podido comprar. El silencio de la gran estancia solo era interrumpido por el suave zumbido del trompo de madera y la respiración rítmica de la pequeña niña, quien por primera vez parecía estar presente y en paz dentro de aquella mansión tan fría como un mausoleo. El millonario se dejó caer de rodillas sobre la misma alfombra donde antes había pretendido humillar a su empleada, no por debilidad física, sino por una necesidad repentina y desesperada de estar al mismo nivel que la verdad que acababa de golpearlo. Su traje italiano de miles de pesos ya no le importaba en lo más mínimo. El polvo del piso, que con tanta exigencia mandaba limpiar, ahora
manchaba su ropa como un símbolo necesario de su caída ante la realidad. Miró a Jimena a los ojos y, con una voz que se quebraba como cristal fino bajo el peso del arrepentimiento, le pidió perdón desde lo más profundo de su alma. Él confesó con dolor que había sido un hombre ciego y necio, un tonto que pensó que un título de patrón le otorgaba el derecho de ignorar el corazón gigante y la sabiduría inmensa de una mujer que tenía mucho más que enseñarle que cualquiera de sus socios más poderosos. Ximena no utilizó aquel momento de victoria para regodearse en la humillación de su patrón, ni para responder con la misma amargura que había recibido durante meses de servicio silencioso. En lugar de eso, puso una mano suave sobre el hombro de la pequeña y miró a Alejandro con una mirada que cargaba la paz y la serenidad de los campos de Guanajuato al atardecer. Ella le dijo con mucha calma que no quería su dinero como un premio de consuelo, sino su respeto sincero como ser humano y como profesional de la vida. Se puso de pie lentamente, con una dignidad que llenaba la habitación mucho más que cualquier mueble de diseño caro, y le explicó que cada niño es un universo entero, esperando al explorador correcto, sin importar si ese explorador viste de seda fina o porta un simple y gastado delantal de trabajo. El clímax de aquel encuentro llegó a su punto más alto cuando la pequeña niña, al ver a su padre llorando en el suelo, hizo algo que no se atrevía a intentar desde el día en que se despidieron de su madre en el panteón. La joven caminó con paso lento pero seguro hacia Alejandro y puso su manita tierna sobre la mejilla de su padre, limpiando una de sus lágrimas con una inocencia que partía el alma. Era la prueba definitiva de que los métodos de Jimena, enraizados en el amor ancestral y en una maestría pedagógica impecable, habían abierto una puerta que estuvo cerrada con 1000 cerrojos por mucho tiempo. Alejandro lloró abiertamente, experimentando una humillación pública de su propio ego frente a la mujer que intentó despedir, entendiendo finalmente que el verdadero poder reside en la capacidad de reconocer la propia pequeñez ante la grandeza del espíritu ajeno. En un acto de justicia poética, el hombre que antes ordenaba con gritos y desprecios, ahora permanecía en silencio absoluto, escuchando las lecciones de vida de quien él consideraba una simple sirvienta. La transformación en la sala de juegos fue tan rápida como espectacular, marcando un antes y un después en la historia de la familia Valenzuela. Jimena, con la frente en alto y el corazón tranquilo, había restaurado no solo la comunicación entre un padre y su hija, sino también la dignidad de todos aquellos trabajadores que son invisibles a los ojos de la soberbia. Aquella tarde, en San Pedro Garza García, las etiquetas sociales se quemaron bajo el fuego de la verdad, dejando al descubierto que bajo el uniforme de limpieza latía el alma de una verdadera maestra de la humanidad. Desde aquel día, la vida en la majestuosa mansión de los Valenzuela cambió para siempre, dejando atrás la frialdad de los lujos innecesarios para darle paso a la calidez de un hogar verdadero. Alejandro no permitió que Jimena volviera a tocar un trapeador o a limpiar un solo rincón de su casa, pero no porque la hubiera despedido, sino porque la contrató de inmediato con el sueldo y el respeto que su inmensa preparación como especialista merecía. Ella dejó de ser la sombra que recorría los pasillos con un balde de agua para convertirse en la mentora y guía principal de la pequeña Sofía, transformando aquel cuarto de juegos en un santuario de aprendizaje y esperanza. El millonario comprendió que la verdadera inteligencia no consiste en saber acumular una gran fortuna o tener mucha lana en el banco, sino en poseer la sabiduría suficiente para reconocer el valor del prójimo sin importar su apariencia o su oficio. Las tardes en San Pedro Garza García ya no eran grises y silenciosas, pues ahora el eco de las risas de la niña y el aroma de un buen cafecito de olla llenaban cada rincón de la residencia. Jimena siguió siendo la misma mujer íntegra y paciente,
pero ahora caminaba con la frente en alto, sabiendo que su labor era valorada por el hombre que antes ni siquiera se dignaba a mirarla a los ojos. Alejandro, por su parte, se convirtió en un padre presente y humilde, dejando de lado sus juntas de negocios por unas horas para sentarse en el alfombrado y aprender, de la mano de Jimena, el lenguaje del amor y la paciencia que su hija tanto necesitaba. La familia, que parecía condenada al aislamiento tras el luto, encontró en la sencillez de una mujer con el corazón en la mano la fuerza necesaria para volver a empezar y construir un futuro lleno de luz y comprensión. Esta historia nos deja una enseñanza profunda que debe resonar en cada rincón de nuestro México querido. En este mundo de apariencias, el valor real de una persona no se mide por su cuenta bancaria ni por los títulos que cuelgan en su pared, sino por la huella de bondad y conocimiento que deja en el camino. Muchas veces, los tesoros más grandes y las mentes más brillantes se esconden detrás de los uniformes más sencillos y las manos más trabajadoras, y sólo aquellos que logran sacudirse el orgullo pueden verlos con claridad. Aquel día todos aprendieron que la verdadera riqueza no está en lo que se presume ante los demás, sino en la nobleza del espíritu y en la capacidad de tratar a cada ser humano con la dignidad y el respeto que todos nos merecemos por el simple hecho de existir. ¿Y usted qué enseñanza le deja esta historia de humildad y justicia que nos recuerda que todos somos iguales ante el amor? Escriba su reflexión en los comentarios. Queremos leer lo que siente su corazón al escuchar sobre la transformación de Alejandro y la integridad de Jimena. Si este relato le conmovió y le hizo pensar en el valor real de las personas que nos rodean a diario, compártalo con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza y respeto para que juntos sigamos sembrando valores en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional y recuerde que en la vida lo que verdaderamente cuenta es lo que somos por dentro y lo que damos a los demás sin esperar nada a cambio.